Abran sus Biblias, hermanos, por favor. En Efesios, por favor. Efesios. Y encuentre, por favor, hermanos, el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 4. Efesios capítulo 2 y el versículo 4. Por favor, hermanos, si son tan amables de acompañarme. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Un saludo hasta Bahía Tortugas y los demás lugares, California. Supongo que está nuestra hermana Yolanda. Que el Señor le bendiga, hermano. Un abrazo y un saludo hasta donde quiera que usted se encuentre. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y el versículo 4, por favor. Dice así la palabra del Señor. Sígame usted con su vista. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre, gracias te damos, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, mi Dios. Ayúdanos a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde. Quita cualquier estorbo de nuestro corazón. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a poner atención a tu palabra, Señor, y te ruego que puedas concederme la fluidez para predicar tu palabra. Señor, no permitas que diga algo que tú no quieres, Señor, pero permite que diga todo lo que tú quieres que diga, mi Dios, que tu pueblo escuche. Habla a nuestros corazones, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice, hermanos, el versículo 4 dice: pero Dios. ¿Pero quién, hermanos? Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Pero Dios, dice. En el versículo 3 dice, desde el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice el versículo 2, anduvisteis en otro tiempo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice la palabra de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí viene esta palabra que me encanta: pero dice Dios. Pero Dios, es decir, Dios se interpone en estas cosas, hermanos, que dice la palabra de Dios que nosotros éramos en otro tiempo, y dice que Dios se interpone en eso. Dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué bendición por ese pero. Qué bendición por Dios. Qué bendición por el amor de Dios. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, porque, dice, hermanos, su gran amor con que nos amó. He titulado a este mensaje, hermanos, por su gran amor con que nos amó. Qué bendición, queridos hermanos, es gozar el amor de Dios, experimentar el amor de Dios, pensar en las mieles del amor de Dios.
Qué bendición es pensar en la bondad y la piedad y la gracia de Dios para con nosotros. Sin duda, Dios nos ama con grande amor. Por su gran amor con que nos amó, Dios nos dio un amor que toma la iniciativa. Mire lo que dice en 1 de Juan capítulo 4 y el versículo 9 y 10. 1 de Juan capítulo 4 y el versículo 9 y 10 dice así la palabra de Dios: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos da, Dios nos ofrece, queridos hermanos, un amor que toma la iniciativa. Un amor que toma la iniciativa. Muchas veces en las relaciones queremos que la otra persona tome la iniciativa. Amén. Si es cierto que me amas, haz esto por mí. Si es cierto que me amas, pon a prueba tu amor. Si es cierto que me amas, toma esta decisión por mí. Pero la palabra de Dios dice que Dios tomó la iniciativa. Nosotros no tuvimos que pedirle. Él tomó la iniciativa. Dice la palabra del Señor: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Un amor que toma la iniciativa, un amor que nos adoptó. Mire lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios nos ofrece, Dios nos da un amor que toma la iniciativa. Dios nos da un amor que nos adopta. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos ofrece un amor que nos da salvación. Mire lo que dice en Juan capítulo 3 y el versículo 16. Ya muchos de ustedes lo saben de memoria. Juan capítulo 3 y el versículo 16. Juan capítulo 3 y el versículo 16 dice así la palabra de Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor que toma la iniciativa, un amor que me adoptó como su Hijo, un amor que me dio salvación, un amor que Dios me ofrece como amigo. Mire lo que dice Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15 y el versículo 13. Juan 15, 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dios nos ofrece un amor de amigos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo no tengo amigos? Yo no tengo amigos. Todos nosotros tenemos un amigo. Si crees que no tienes amigo, aquí tienes uno enfrente. Todos nosotros tenemos amigos. Pero Dios nos ofrece un amor tan sublime. Dios nos ofrece un amor tan majestuoso, un amor tan grande, un amor de amigos. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dios nos da un amor de amigos. Dios nos da un amor que se derrama. Mire lo que dice en Romanos capítulo 5 y el versículo 5. Romanos capítulo 5 y el versículo 5 dice así la palabra del Señor: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un amor que se derrama, un amor que es tan abundante, hermanos, que ese amor tan abundante de Cristo Jesús se derrama en nosotros. Es como cuando llenamos un vaso de agua, tenemos el vaso ahí y estamos echándole agua y se llena y entonces empieza a derramarse, empieza a tirarse. Así es el amor de Dios, un amor que se derrama, un amor que Dios da abundantemente. Dios me dio un amor que se derrama.
Dios me dio un amor incondicional. Mire lo que dice en Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Dice así la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La traducción de esta palabra pecadores quiere decir, hermanos, aborrecedores de Dios. Éramos nosotros aborrecedores de Dios, y aunque nosotros éramos aborrecedores de Dios, Él quiso darnos su amor y Él quiso mostrarnos su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que siendo aún enemigos de Dios, en que siendo aún aborrecedores de Dios, Él murió por mí y por usted. Dios me ofrece un amor incondicional. Dios me ofrece un amor que nadie me lo puede quitar. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8 y el versículo 39. Romanos 8, 39 dice, 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ofrece un amor que nadie nos lo puede quitar, nadie nos lo puede arrebatar, nadie puede quitarnos el amor de Dios. Ni la muerte, dice la Biblia, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios nos da un amor que nadie me lo puede quitar. Dios me da un amor que nadie me lo puede quitar. Dios me derrama su amor incondicional. Dios me da un amor tan grande como el amor de una madre. Mire lo que dice en Isaías 49:15. Isaías 49:15, por favor. Isaías 49:15 dice así la palabra del Señor: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Dios me ofrece un amor más grande que el amor de una madre. Dios nos da un amor que olvida. Mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías 43:25. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios nos derrama un amor que olvida. Dios nos da un amor que perdona. Dios nos da un amor que olvida. Esta palabra perdonar o olvidar significa, queridos hermanos, que si yo estoy perdonando, si yo estoy olvidando, quiere decir que ya no voy a tener sentimiento de venganza contra otra persona que me hizo mal. Dios nos da un amor que perdona. Dios nos da un amor que olvida. Cristo olvidó nuestros pecados. Clavó en la cruz nuestros pecados para siempre. Dios nos dio un amor que olvida. Dios nos dio un amor que prolonga su misericordia. Mire lo que dice el capítulo 31 y el versículo 3. Isaías 31:3. Dice: y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, por todos ellos desfallecieron a una. Dios nos da un amor que prolonga su misericordia. Dios nos da un amor que da amparo y refugio.
Dios nos da un amor que da amparo y refugio. Mire lo que dice en Salmos capítulo 36 y el versículo 7. Salmos 36, 7. Acompáñenme por favor allá y ahorita vamos a ir también al Salmo 90, capítulo 90, versículo 1 y 2. Pero primero Salmo 36 y el versículo 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Dios nos derrama un amor que nos ampara. Dios nos da un amor que es refugio. En Salmo 90, capítulo 90, versículo 1 y el versículo 2 dice que Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Salmo 91 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios nos da un amor que prolonga su misericordia. Dios nos da un amor que da amparo y refugio. Dios nos da un amor que conforta el corazón. En Salmos capítulo 23, por favor. Salmo capítulo 23 y el versículo 3. Salmo 23, 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios me da un amor que conforta el alma, que conforta el corazón. Dios nos da un amor que guía. Dice: me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios nos da un amor que conforta y guía. Dios nos da un amor que enriquece. Mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 8 y el versículo 9. 2 de Corintios capítulo 8 y el versículo 9. 2 de Corintios capítulo 8 y el versículo 9 dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya conocéis la gracia, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios me da un amor que enriquece. Dios nos da un amor que enriquece. Parece que no están muy convencidos, hermanos. Por eso quise acompañar todas estas cosas con un versículo bíblico, para que usted no piense que soy yo el que está inventando estas cosas. Es la palabra de Dios. Dios nos da un amor que enriquece el alma. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos dio felicidad cuando estábamos amargados, hermanos. Nos dio una salida. Dios nos dio el perdón de nuestros pecados, quitó de nosotros la condenación eterna y nos dio una esperanza que no avergüenza, la vida eterna en la gloria. Dios me da un amor que enriquece. ¿Qué más riqueza queremos, hermanos? ¿Qué más riqueza necesitamos si tenemos las riquezas del cielo con nosotros? Dios me da un amor que enriquece. Dios me da un amor que da consuelo. Mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2:16. 2 de Tesalonicenses 2:16. Dice así la palabra del Señor: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros, conforte, dice, vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Dios nos dio un amor que da consuelo. Dios nos da un amor que da consuelo. Qué bendición es experimentar a alguien que con amor nos da consuelo, amén. Cuando estamos ahí todos deprimidos, todos agüitados, tirados en la cama sin querer comer, sin querer bañarse, todos barbones, todos sucios, viene alguien y nos da el amor, nos conforta con su amor y reconstruye el corazón. El amor de una madre, por ejemplo, el amor de una esposa, el amor de un hijo.
¿Cuán más grande? ¿Qué amor más grande puede existir que el amor de Dios? Es un amor que conforta, es un amor que enriquece, es un amor que da consuelo. Qué bendición, queridos hermanos, es pensar en el amor de Dios. Qué bendición es pensar en el amor de Dios. Cuando oímos estas palabras, podemos explotar en júbilo, explotar en gozo y gritar: amén, gracias a Dios por su amor. Qué bendición es el amor de Dios. Qué bendición es el amor de Dios, queridos hermanos. Nuestra mente finita no puede entender, no puede comprender el amor de Dios, pero Dios no nos pide que comprendamos su amor. Dios nos dice que nos ama y Dios nos conforta y Dios nos da guía, nos adopta, nos da salvación, nos da amor de amigos, etcétera, etcétera. Qué bendición es pensar en el amor de Dios. ¿Alguien aquí tiene duda que Dios nos ama? ¿Alguien podría levantar su mano y decir: hermano, yo sinceramente no entiendo? Yo no sé, yo no puedo entender que Dios me ama. ¿Habrá alguien aquí que pudiera decir: yo no sé si Dios me ama? Todos sabemos que Dios nos ama. Amén. Qué bendición es el amor de Dios, hermanos. Entendemos que Dios nos ama. La pregunta en esta tarde, queridos hermanos, es: ¿ama usted a Dios? ¿Ama usted a Dios? Mire lo que dice San Juan capítulo 14 y el versículo 15. No hay duda de que Dios nos ama, pero ¿ama usted a Dios? ¿Ama usted a Dios? Mire lo que dice en Juan capítulo 14 y el versículo 15. San Juan capítulo 14 y el versículo 15 dice así la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ama usted a Dios? Juan 14, 15. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero no se refiere, hermanos, a guardar en un cajón. No se refiere a guardar en una caja fuerte. No se refiere a guardar, hermanos, para olvidar que lo tenemos ahí. No se refiere a guardar para estar arrinconado ahí. Se dice, significa guardar, significa llevar a cabo. Dijo el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero muchos de nosotros entendimos al revés. Entendimos que era guardar en un cajón y olvidar el amor de Dios y olvidar los mandamientos de Dios, olvidar que necesitamos, que es una necesidad que tenemos y una responsabilidad también amar a Dios. Nos olvidamos ahí en el cajón que debemos guardar sus mandamientos. La prueba más fiel, más contundente, queridos hermanos, de que no nos interesa guardar los mandamientos de Dios es que ni siquiera los conocemos. Ni siquiera conocemos los 10 mandamientos, como mínimo. ¿Cómo puede usted decir que guarda los mandamientos de Dios y ni siquiera los conoce?
Si usted no sabe cuáles son los 10 mandamientos, ahí en Éxodo capítulo 20, ahí los puede encontrar. Él dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero estamos bajo la gracia, hermano. Me dijo un pastor, me dijo estas palabras, que si nosotros tratábamos de cumplir la ley era pecado. Pero Jesús dijo que si lo amábamos teníamos que guardar sus mandamientos. Si bien nosotros no podemos guardar la ley para ser salvos o para tratar de asegurar nuestro lugar en el cielo con el Padre, pero no porque somos salvos por gracia significa que vamos a echar a la basura la ley de Dios. ¿Sí hay alguien aquí? ¿Sí están? Amén. ¿Ama usted a Dios? El Señor dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Pero ¿qué pasa, hermanos, con... Acuérdate del día del reposo. ¿Qué pasa con no hurtarás? ¿Qué pasa con no hablarás contra tu prójimo falso testimonio? ¿Qué pasa con no codiciarás la mujer de tu prójimo? ¿Qué pasa con no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Qué pasa con no matarás? ¿Qué pasa con no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? ¿Cuántos cristianos hoy en día no tenemos ni la más mínima pizca de temor de Dios y andamos usando el nombre de Dios en vano? ¿Sabe? Si usted está enemistado con alguien, no le diga Dios te bendiga, porque no lo siente usted en su corazón. No le diga Dios te bendiga, porque no lo siente usted. Porque usted en su corazón no está queriendo que Dios le bendiga, sino está queriendo que Dios le maldiga. Pero como se oye feo, Dios te maldiga, decimos Dios te bendiga, pero ni siquiera lo sentimos. Estamos usando el nombre de Jehová Dios en vano. A veces estamos tratando con una persona, estamos hablando con una persona y nos hace enojar, nos hace estallar, nos colma la paciencia. Y le decimos, por Dios, entiende. Estamos usando el nombre de Dios en vano. Así como estos hay muchos ejemplos. Y me están viendo como que, no hermano, yo no sé a quién le estás hablando. ¿Qué pasa con no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? ¿Qué pasa con acuérdate del día de reposo para santificarlo? Si bien no tratamos de guardar el sábado como descanso, pero sí el propósito de Dios y el principio de Dios será que nosotros dedicáramos un día a Él. Y ahora que lo pienso, no nomás un día. Todos los días. Todos los días, hermanos. Dice la palabra de Dios que la iglesia primitiva dice que no cesaban día y noche. No cesaban de predicar al evangelio. No cesaban de reunirse en las casas. No cesaban de partir el pan. No cesaban de orar. Todos los días. Amén. Todos los días. Si me amáis, dijo el Señor Jesús,
guardad mis mandamientos. Déjeme preguntarle algo. Sinceramente, ¿usted ama a Dios? ¿Guarda usted los mandamientos de Dios? El Señor dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchos de los que están aquí no estuvieron en la mañana. Y muchos de los que estuvieron en la mañana no estuvieron aquí, no están aquí hoy. ¿Qué pasa con la ley de Dios? ¿Cómo decimos que amamos a Dios, pero ni siquiera entendemos la ley? Ni siquiera entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Ni siquiera entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, queridos hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice la Biblia que si alguno se cree religioso, dice que la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué pasa con la ley de Dios? Decimos que amamos a Dios, pero ni siquiera obedecemos la ley de Dios. Él dijo que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tenéis ¿qué? Amor unos con otros. Pero ¿qué prevalece en vez del amor? ¿Qué permanece en vez del amor? ¿Qué se percibe en vez del amor en nuestra iglesia? Cuatro misioneros te apoyamos. ¿Ama usted la obra misionera? Más personal, ¿ama usted las almas perdidas? Ya lo comentó el pastor en la mañana, 5 personas estuvimos aquí para salir a predicar el evangelio el día de ayer. ¿Y los demás? ¿Ama usted a Dios? ¿Conoce la ley de Dios? Si me amáis, dice la palabra del Señor, guardad mis mandamientos. ¿Ama usted a Dios? Qué bendición es pensar en el amor de Dios, amén. Ese amor que tomó la iniciativa, ese amor que me adoptó, que me dio salvación, que me da a su amistad. Es un amor que se derrama, es un amor incondicional, es un amor que nadie me lo puede quitar. Es un amor más grande que el amor de una madre. Es un amor que olvida, es un amor que prolonga su misericordia, es un amor que da amparo y refugio, es un amor que conforta y guía, es un amor que enriquece, es un amor que da consuelo. Qué bendición es pensar en el amor de Dios. Pero ¿ama usted a Dios? ¿Amamos a Dios? Miren lo que dice en Juan capítulo 14 y el versículo 23. San Juan capítulo 14 y el versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El salmista dijo, en mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ama usted a Dios? ¿Guarda usted la palabra de Dios? Si están aquí, hermanos, siento como que estoy hablándole a la pared o no sé. No se enoje conmigo, hermano.
Yo le amo. Es la palabra de Dios la que nos está hablando en esta tarde. Qué bendición que aún podemos, pastor, percibir la palabra de Dios. Pero fuera aún más bendición, pastor, si fuéramos hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Dice Santiago que el que es oidor y no hacedor, dice que contempla como en un espejo su rostro natural, pero luego va y se olvida cómo era. Así es el que escucha, pero el que no atiende la voz de Dios. Qué bendición por aquel que oye las palabras y las hace. Dijo el Señor que le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué bendición es pensar que Dios me ama. Pero ¿ama usted a Dios? Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Amar a Dios es guardar su palabra. Decimos que amamos a Dios, pero ni siquiera leemos la Biblia. Decimos que amamos a Dios, pero ni siquiera leemos la Biblia. Se ponen ahí en los boletines un versículo para aprender de memoria y nadie lo atiende. Dice, el pastor está loco, el pastor me quiere llenar de Biblia, el pastor quiere llenar mi capacidad de almacenamiento con Biblia. Qué bendición que llenáramos la capacidad de almacenamiento con Biblia y no con TikTok, amén. Y no con memes. He platicado yo con jóvenes y para cualquier cosa que yo les digo tienen un meme como respuesta. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire lo que dice el capítulo 14 y el versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted a Dios? Por ahí en Mateo me parece que es el capítulo 5, no recuerdo, dice que el mayor de los mandamientos es este: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es 22:36, Mateo 22:36. Acompáñame allá, por favor. Mateo 22:36. Versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál es el grande mandamiento? ¿Qué es lo que Dios nos dejó como ordenanza? No a la iglesia individualmente. Amarás al Señor tu Dios. Amarás a Dios.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Ama usted a Dios? Si usted en esta tarde reconoce, hermano, yo no amo a Dios, déjeme decirle cuál es el pecado en esto. Dice la palabra de Dios que el grande mandamiento, es decir, una orden, amén, una ordenanza, un mandamiento, como cuando usted le manda a sus hijos a ir a Barrotes Emanuel comprar tortillas, amén. Fue gratis el comercial. O a Barrotes Félix también, amén. Depende de dónde le quede más cerca. Usted le dice, quiero que vayas a la tienda y me traigas 1 kilo de tortillas. Usted le está dando una orden. No le está diciendo, mijo, si quieres. No le está diciendo, mijo, si tienes tiempo. No le está diciendo, hijo, si quieres dejar de jugar Free Fire o de jugar Warzone o de jugar en tu consola. Si tú quieres, ¿me puedes hacer el favor de ir a la tienda? No, usted le dice, quiero que vayas a la tienda. Y no le importa si su hijo está jugando, no le importa si su hijo está haciendo lo que sea. Usted quiere que su hijo deje eso y que obedezca, amén. Es una orden, es un mandato que usted le está haciendo a su pequeño o a su pequeña. Amén. El Señor dijo que este era el grande mandamiento: amar al Señor. Amarás al Señor tu Dios. Ese es el pecado de no amar a Dios: la desobediencia. La desobediencia. Si no amamos a Dios, nos estamos haciendo desobedientes. Nos hacemos desobedientes. ¿Qué pasa cuando su hijo decide voluntariamente desobedecer a la orden dictada por su padre o su madre? ¿Qué es lo que hace usted cuando su hijo decide desobedecer? Lo primero que hacen es, o le da una cintareada, o le da un castigo, o va a su cuarto y agarra el Xbox o el PlayStation y lo arranca de los cables, se cae la televisión y se lo lleva y lo esconde por allá y le dice, estás castigado. Amén. Porque desobedeciste, porque te mandé a que hicieras esto y tú decidiste no hacerlo, estás castigado. ¿Qué nos dirá Dios cuando Él nos manda a amarle? Él nos manda a obedecerle. Él nos manda a amarle sobre todas las cosas, pero voluntariamente nosotros decidimos desobedecer. Dios tenga misericordia de nosotros. No amar a Dios es desobediencia y amerita un castigo. En Juan capítulo 14 y el versículo 24, ¿ya están cansados, hermanos? ¿Ya se quieren ir? Si usted me dice, ya me quiero ir, ya cállese, hermano, por favor. Le corto aquí, nos vamos a casa. Amén. Juan capítulo 14 y el versículo 24. Juan capítulo 14 y el versículo 4. No solamente es tan grave como la desobediencia, hermanos, no amar a Dios. Si ya de por sí desobedecer a Dios es gravísimo. Es grave, es un pecado grave. Mire lo que dice ahí el versículo 14. El capítulo 14, perdón. Y versículo, ¿qué versículo se había dicho? 24. Es que, perdón, mi mente está ya medio, el teflón ya como que ya no. Amén.
14:24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No solamente es tan gravísimo como desobedecer, es más grave aún cuando no amamos a Dios, hermanos. Automáticamente nuestro corazón rechaza la palabra de Dios. Es por eso que venimos a la iglesia domingos, jueves, viernes, sábados. Venimos a la iglesia y estamos en la iglesia. Venimos y nos exponemos a la palabra de Dios, pero parece que la palabra de Dios no hace nada en nuestras vidas. Parece que Dios no quiere obrar con nosotros. Parece que Dios simplemente se ha olvidado de cada uno de nosotros. Parece como si Dios nos hubiera dado la espalda. Parece como si Dios no quisiera hablarnos. Pero ¿no se ha puesto usted a pensar que si no amamos a Dios, rechazamos su palabra? Es por eso que su palabra no hace cambios en nuestra vida, porque no venimos dispuestos a que Dios haga cambios en nuestra vida. La palabra del Señor dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué pecado es no amar a Dios? En 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 22 dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 22, queridos hermanos, dice así: el que no amare al Señor Jesucristo sea, ¿qué dice, hermanos? Sea anatema, el Señor viene. El que no amare a Dios, el que no amare al Señor Jesucristo, el que no esperare la venida de Cristo, sea anatema, sea maldito. No amar a Dios acarrea maldición a nuestra vida. ¿Se ha preguntado por qué está usted atorado en ese hoyo? ¿Se ha preguntado usted por qué no ha podido salir de esa depresión? ¿Se ha preguntado usted por qué está en ese círculo vicioso de pecado? Peca, se arrepiente, peca, se arrepiente, peca, se arrepiente, peca, se arrepiente por el mismo pecado. ¿Se ha preguntado por qué su vida es un círculo vicioso de pecado? Yo le voy a decir cuál es la respuesta. Usted no ama a Dios. Muy probablemente Dios le esté dando la espalda. Muy probablemente Dios haya maldecido su vida. Dice la palabra de Dios que el que no amare a Dios, el que no amare al Señor Jesucristo, sea ¿qué? Anatema. Qué horrible es no amar a Dios. Si ya de por sí desobedecer es gravísimo, qué horrible es estar maldecido por Dios. Yo no quisiera que cada uno de ustedes o de nosotros que experimentáramos maldición de Dios. Yo quisiera que cada uno de nosotros experimentáramos bendición de Dios. ¿Ama usted a Dios? Qué bendición es pensar en el amor de Dios para con nosotros.
¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted a Dios? ¿Cuáles son los beneficios de amar a Dios? En Juan capítulo 14 y el versículo 27 dice que Dios nos da paz. Juan capítulo 14 y el versículo 27. Juan capítulo 14 y el versículo 27 dice: la paz os dejo, la paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando amamos a Dios tenemos paz. En Romanos capítulo 5 y el versículo 1 dice: justificaos pues por la fe. Tenemos, que dice, hermanos, paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Cuando amamos a Dios tenemos paz. ¿Qué importa que el mundo se esté derrumbando? ¿Qué importa que el mundo esté de picada a la perdición? Yo tengo paz porque amo a Dios. Amén. Cuando amamos a Dios tenemos paz. Si usted experimenta intranquilidad, probablemente no tenga usted amor por Dios. Cuando amamos a Dios, Dios nos da paz. Aún en medio de la aflicción, aún en medio de la muerte, aún en medio de la ruina, aún en medio de la miseria, Dios nos da paz. Cuando amamos a Dios, guardamos su palabra, ya lo leímos. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos y su palabra, y de esta manera somos entonces edificados. Cuando amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice en Romanos capítulo 8 y el versículo 28 dice, más, ¿cómo dice? ¿Alguien que me ayude a recordar? Romanos 8, 28. Mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Cuando amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Cuando amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Cuando amamos a Dios, somos prosperados, hermanos. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, 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 etcétera. Cuando amamos a Dios, somos prosperados. Cuando amamos a Dios, Él es nuestra defensa. Él es nuestra defensa. El ángel de Jehová dice: acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando amamos a Dios, Dios nos defiende. Cuando amamos a Dios, cualquiera cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él. Mire lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 22. 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 22 dice así: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esto es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. Cuando amamos a Dios, cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de Él. Dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
Qué bendición es pensar en el amor de Dios. Qué bendición es pensar en el amor de Dios. Déjeme decirle que Dios le ama. Que Dios le ama. Dice la palabra de Dios que tan grande fue su amor que Él dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Dios te ama. Sabe que lo que merecemos era el infierno por la eternidad, pero Dios en su amor nos dio su gracia. Y nos dio un escape, nos dio una salida. No tiene que ir usted al infierno a pagar por sus propios pecados, porque Dios le amó tanto que Él dio su vida en la cruz por usted y por mí. No tiene que usted ir a pagar por sus pecados al infierno, porque Cristo los pagó en la cruz del Calvario. Y Él ahora le hace una invitación a usted. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La verdad es que Dios le ama. ¿Ama usted a Dios? Oremos. Padre Celestial, qué bendición es pensar, mi Dios, en tu amor. Qué bendición es pensar en que tú, mi Dios, derramaste tu amor para con nosotros. Gracias por tu amor tan infinito, por tu don inefable que es la salvación. Gracias, mi Dios, por dar tu vida en la cruz por mí y por mis hermanos. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Tal vez, querido hermano, usted diga, usted crea, o usted reconozca que usted no ama a Dios. ¿Cuántos dirán en esta tarde: hermano, por favor, le suplico, ore por mí? Yo quiero aprender a amar a Dios. Amén, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Quién dirá: yo quiero amar a Dios? Yo quiero saber cómo puedo amar a Dios. Yo no quiero ser maldecido por Dios. Yo quiero gozar la miel del amor de Dios. ¿Cuántos habrá así en esta tarde? Amén, que el Señor les bendiga. ¿Por qué ustedes que levantaron su mano, por qué no se arrodillan? ¿Por qué no se postran sobre sus rodillas y oran a Dios y hacen un trato con Dios y le piden que Dios le enseñe, que Dios le ayude a amarle? La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros le amemos a Él con todo nuestro corazón. Qué bendición es pensar en el amor de Dios, pero ¿ama usted a Dios? Tal vez usted en esta tarde dirá: hermano, yo ni siquiera sé quién es Dios. Yo nunca le he conocido. Yo he escuchado acerca de Dios, pero yo nunca he reconocido a Jesús como mi Salvador personal. Y en esta tarde yo quiero invitar a Jesús a mi corazón. ¿Habrá alguien así? Déjeme ver su mano, por favor. Queremos orar por usted. Queremos mostrarle cómo usted puede recibir a Jesús en su corazón. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él dijo que su mano no se ha cortado para salvar. Él te quiere salvar en esta tarde. Él dijo que hoy era el día de salvación. Dios hizo este día hermoso. Dios hizo este día para que usted escuchara el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Habrá alguien que diga: hermano, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Yo en esta tarde he decidido abrirle la puerta a Jesús. ¿Habrá alguien así? Señor, tú has visto las manos que se han levantado, tú has visto los corazones de mis hermanos que se han postrado. Yo juntamente con ellos, mi Dios, ayúdanos y enséñanos a amarte
Ayúdanos a depender de ti. Qué bendición es pensar en tu amor, pero ayúdanos que cuando pensemos en que tú nos amas, ayúdanos a pensar en cuánto te amamos nosotros. Ayúdanos a que nuestro amor por ti crezca cada día más y más, y nuestra relación, Señor, contigo pueda ser cada vez más fuerte. Mi Dios, toma nuestros corazones, toma nuestras vidas y úsalas conforme a tu voluntad. Nos ponemos en tus preciosas manos. Gracias te damos por hablarnos en esta tarde. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Gracias porque nos has visitado. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén.